absolutamente... Muy buenas tardes a todos. Voy a hablar en castellano. Me contaba una anécdota que no sé si es cierto, que tiene que ver un poco con la Metro Goldwyn Mayer, la productora de las películas. Entonces se murió el Goldwyn II, que era un tío como yo, pues 200 toneladas, un mal sujeto, ¿no? Y tenía un entierro, 10 millones de personas. Y dentro del entierro había el humorista de turno y dice: una vez más se comprueba que cuando al público se le da lo que quiere, el público acude en masa. Y eso es lo que acaba de pasar aquí. No, hombre, no. Cuando al público se le da lo que quiere, el público acude en masa. Una actividad difícil en nuestro pueblo, que la cultura tenga una grandísima aceptación, como está teniendo en los últimos años, pues es una demanda ya que no vamos a... No sé si seremos capaces de satisfacerla en su totalidad, pero bueno, haremos lo posible. Lo que quiero hacer ahora, porque ellos son los que tienen la palabra, es agradecerle a todos, a Alejandro, que nos explicó el primer día cómo se hace una novela, todo acatarrado, al señor Pollato, alcalde, un colega en sus tiempos, ya ex alcalde, a José Luis Corral, a Toti, que se ha ido, pero se ha hecho notar. Tenemos también a Piñeiro, que ya es de la casa, no sé si acordáis varias, o sea, la anterior entrevista, hablando de los manuscritos del Mar Muerto, de la mano de un señor que está allí, el señor Mandianes, y, como no, a la estrella en estos momentos, que es Javier Sierra. A todos ellos, muchísimas gracias por venir a nuestro pueblo, y os lanzo el desafío que os dije ayer. Os invitamos otra vez, sin la presión del público, venís libremente. Lo que queremos es daros a conocer personajes de talla mundial y de primera línea de nuestra zona, como puede ser el quinto conde de Monterrey, incluso el tercero, cuando se puso la primera imprenta en Monterrey, año 1483, de las primeras. Participamos bastante en lo que es en la conquista de América. Monterrey de México tiene que ver con esto. El quinto conde de Monterrey fue virrey del Perú, y un montón de historias que podemos ir contando. Como anécdota, en México existe un pino que se llama un pino Monterrey, que no hay aquí, por la razón que fuese, pues con el tiempo se hizo. Pues estamos en camino de traerlo. Alguien lo llevó hace 400 años y ahora vamos a intentar traerlo y pintarlo aquí. Este es el guante que yo os tiro para que, si es posible, y alguien siente curiosidad en escribir sobre nuestra tierra, estaríamos mucho más agradecidos de lo que estamos ahora, porque para nosotros esto es un hito, pero bueno, sería una historia fabulosa. Muchísimas gracias a todos y a todas, porque ahora hay que decirlo así, y seguid con el debate, y ya sabéis, esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con el Grial, si os parece, ya sin más trámite, ¿no? Que sea lo que venimos. A ver, la relación de Galicia y el Grial es antiquísima, ¿no? Hace 1000 años que el Santo Grial pues forma parte, es un símbolo institucional del Reino de Galicia y de aquellos signos externos que lo representan, ¿no? Por ejemplo, en colecciones de pendones en Gran Bretaña pues aparece el Grial representando al Reino de Galicia. ¿De dónde viene? ¿Hay alguna relación, habría que decir, entre el Grial, lo que quiera que sea, y Galicia? ¿Por qué el Grial y Galicia?
Bueno, hay una relación clarísima que es etimológica. Galicia el nombre, lo podemos vincular fácilmente a Cáliz, ¿no? Y tienes el escudo, efectivamente, que es un escudo antiguo donde aparece el cáliz. Pero yo creo que tiene que ver con la expansión de los reinos cristianos en el norte de la península ibérica en época de la Reconquista. Alguna vez ya hemos hablado de esto en otros encuentros, y cómo, o sea, respondería el tema de Galicia a por qué el grial nace en la península ibérica. Y fundamentalmente yo creo que es un elemento de propaganda. Necesitamos que en España, en la península ibérica, no en España, en la península ibérica en aquel tiempo, se creyera que existía algo lo suficientemente sagrado, dando tumbos por aquí y por allá, como para reconquistar, echar a esos musulmanes que estaban en ese momento señoreando la península. Y eso explicaría por qué hay tantas localidades, en Aragón hay muchas, que tienen topónimos vinculados con el grial, ¿no? José Luis Corral, en alguno de sus libros, menciona uno que a mí me encanta, que es Calcena, ¿no? Calcena, que viene de Cáliz de la Cena, es un pueblecito de... Moncayo. Exacto, del Moncayo. Lo mejor es el alcalde, que no sé quién es, pero habría que hacerle un monumento, que inventó el escudo de Calcena después de la Constitución del 78. En el escudo incorporó el grial, por supuesto, y una frase que es de Indiana Jones, que es temed a Dios. Entonces, uno cuando recibe una multa de Calcena debe experimentar un algo, ¿no? No es el único caso, porque hay otros muchos topónimos vinculados al grial. Uno de ellos muy famoso también es Cuenca, ¿no? Cuenco, el famoso Cuenco radiante, y en el escudo de Cuenca, que este ya es mucho más antiguo, si ustedes le echan un vistazo, también es el grial con una estrella encima, y que remite a los tiempos de Alfonso VIII, ¿no? Luego, yo creo que la explicación viene por ahí. No es que se singularice en Galicia, sino que es parte de una tradición que abarca toda la cornisa norte de la península ibérica, ¿no? Y que evidentemente aquí arraiga. No. Con esta cuestión del grial y Galicia, el grial y los celtas, algunas leyendas medievales hablan de un caldero, no una bandeja ni tan siquiera un cáliz, sino un caldero donde se hacen una especie de conjuros, donde se mezclan una serie de sustancias. Es decir, se está produciendo un proceso alquímico, transformar distintas materias en brebajes. El caso más, diríamos, mediático son los cómics de Asterix y Obelix, con la poción mágica que hacen en el caldero un druida y demás. Probablemente esta cultura tan céltica en Galicia, pues a lo mejor algo tiene que ver con ese mundo del caldero mágico, que, insisto, están prácticamente en toda la cultura céltica, más que céltica, indoeuropea, porque también en las tradiciones de los germanos aparece ese caldero donde se cuece una poción mágica. Lo ha dicho antes Javier muy bien, el cáliz que aparece en ese fresco de San Clemente de Taúl del año 1123 es un cuenco, es un cáliz, pero donde sale una especie de luz, unos rayos de luz roja maravillosa, ¿no? Bueno, pues puede ser también ese elemento mágico, alquímico, de la transformación mediante la mezcla, mediante calentar, mediante fundir distintas sustancias, que un vidriero consigue transformar la arena, la sílice, mediante sales minerales en unos vidrios magníficos de colores, y un druida celta transforma unas hierbas y unos brebajes en una pócima maravillosa. Como sigamos por ese camino, una queimada la estamos relacionando con el grial. Lo iba a decir. Una especie de caldero donde vamos echando cosas que... Yo sé muy poco sobre el grial en Galicia, nada. Por eso voy a introducirles un elemento nuevo en esto, que creo que es interesante. Y Javier ha dicho algo al final de su intervención, y era esa búsqueda que él ha situado en el siglo XXI del grial. Llama la atención el hecho de que ese grial que surge, el nombre con Chrétien de Troyes y luego Robert de Boron, Joachim von Hessenbach, van hablando sobre él, ha seguido manteniendo a lo largo de la historia el interés, la tradición, la búsqueda. Yo me acerqué al tema en una novela que se llama
la Orden Negra. Porque me encontré con una historia que es muy conocida, una parte de la historia que es muy conocida, no es la Biblia negra, es la Orden Negra, que es conocida como los nazis buscan objetos de poder. La lanza de Longinos, sabemos que Hitler en su juventud, cuando está en Viena, se pasaba horas en el Hofburg de Viena contemplando la lanza de Longinos. Buscan, aunque parezca mentira, el Arca de la Alianza, mientras que están matando millones de judíos en los campos de concentración, están buscando el Arca de la Alianza como objeto de poder, y también buscaron el Grial. Utilizaron a un profesor llamado Otto Rahn, que había hecho una tesis doctoral sobre cátaros, templarios, trovadores en el Languedoc francés. Escribe un libro que se llama Cruzada contra el Grial, Otto Rahn, y Himmler, el Reichsführer, el jefe de las SS, viene a España en el año 40, octubre de 1940, es la misma fecha en que Hitler y Franco se están entrevistando en Hendaya. Recuerden ustedes la famosa entrevista que durante muchísimo tiempo el franquismo dijo que Franco había hecho esperar a Hitler. Parece ser que se había estropeado el tren donde iba Franco y no le quedó más remedio que andar pidiendo excusas porque llegaba tarde. Pero en ese mismo momento Himmler está buscando el Grial en una montaña a la que se había interpretado como la montaña a la que hace referencia von Hessenbach al comenzar su obra Parsifal. Él dice, en una montaña que se llama Montsalvat, y claro, algunos lo han interpretado como Montsegur, la fortaleza donde los cátaros, el último reducto de los cátaros resiste, o como Montserrat. Himmler está en Barcelona buscando información sobre el Grial en Montserrat. Esa es una historia conocida. Pero yo me enteré de otra historia, una anécdota, y es que cuando Himmler visita Barcelona en octubre del año 1940, le robaron la cartera. Yo me imaginaba al gobernador civil de Barcelona, al capitán general de Cataluña, al alcalde, al comisario jefe de policía, todos como locos a ver si encontraban la cartera que le habían robado a un tipo que era el amo del mundo, uno de los amos del mundo. Los nazis acababan, aquel verano habían entrado en París. En junio de 1940 habían entrado en París. Habían conquistado Dinamarca, habían conquistado Noruega, Bélgica, Holanda, Francia. Los británicos arrinconados en Dunkerque, Churchill diciendo que todo lo que flote cruce el Canal de la Mancha a ver si pueden reembarcar al ejército británico y llevárselo a las islas para tratar de resistir. A ese tipo le roban la cartera en Barcelona. Y cuando yo me entero de la noticia digo, aquí hay una novela. Aquí hay una novela, claro. Hay una novela donde podemos meter el Grial que este viene buscando y la cartera. Claro, yo hago comenzar la novela muchos años, porque la cartera no averiguaron quién se la había llevado. Y la cartera aparece muchos años después en una notaría de Barcelona. En España había notarías. ¿Quién decía hoy en la comida, Antonio, que unos belgas, estos que tienen una justicia extraordinaria, preguntaban que si en España había notarías, pero hace poco tiempo había notarías. Y en una notaría de Barcelona, en un testamento, a un tipo pues le llega una cartera que tiene la esvástica en la tapa de... La cartera es un portafolio, no piensen ustedes que era la billetera. Aparece la esvástica y tal, y a partir de ella se desarrolla una novela. ¿Qué quería yo contar? Aparte de una historia curiosa, cómo se siguen buscando esos objetos de poder en el siglo XX. Y cómo una gente, como los nazis, en medio de su locura, al fin y al cabo gobernaban un país que, fíjense, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Saben ustedes cuántos premios Nobel había en Alemania cuando ganan las elecciones? 11. Vivos. Un país que tiene 11 premios Nobel de física, de biología, de matemáticas. Eso da idea del nivel en que se encontraba. Votaron a aquella gente y se organizó la que se organizó.
Y esta gente buscaba esos objetos de poder, el grial. Bueno, pues yo me voy a venir muy arriba, pero muy arriba. Y entonces, como muchos de los que están aquí ya me han oído contar en otras ocasiones, que nosotros tenemos un Excalibur de verdad, que existe de verdad, que es 1000 años por lo menos anterior al Excalibur mítico, mitológico. Resulta que también tenemos, y me voy a liar y a compinchar aquí con el alcalde, en esta zona tenemos nada más y nada menos, por ejemplo, que la mesa redonda. ¿Sí? Existe como objetos, triplemente además, como objeto físico, y está incluida, digamos, en la tradición popular. Y además tenemos una cosa muy curiosa, que es el grial en sí mismo y que puede ser visto, ¿no? Yo, compinchado con el alcalde, con lo que dijo antes, me ofrezco a conducir a cualquiera de los de la mesa a ver el verdadero grial, el santo grial galaico como un objeto físico, y que además está desvinculado, como muy bien quiere la tradición literaria actual, está desvinculado completamente de la tradición artúrica, que vive una vida paralela también en Galicia. Estos griales que existen en el solar antiguo, antiquísimo solar galaico, son también objetos de curación, como aparece en la obra que ha citado antes Javier, no la suya, sino la otra. Son objetos místicos y son fundamentalmente objetos de poder, ¿no? Y son físicos y existen, ¿no? Y forman parte muy probablemente de una recepción medieval, quiero yo pensar que puede ser medieval, de un asunto que acontece en la época de Gelmírez, al que también hemos aludido, me parece, en alguna ocasión, ¿no? Aquí en la está mesa, pidiendo una novela a voces. Está pidiendo una novela a voces. Bueno, pues yo apunto esta idea, ¿no? Cuando Compostela se tiene que hacer un espacio ideológico, político y religioso en el mundo medieval, ¿no? A principios del mundo bajo medieval en Galicia, lo hace en contra del grial, como quiere Ezenbach. ¿Y por qué? Pues porque, por un lado, Compostela tiene a Braga, la gran capital del reino y la gran capital de la Galicia antigua, contra la que tiene que crearse un nombre y una trayectoria. Una de las cosas que hacen con Braga es eso que se conoce como una especie de pío sacro latrocinio, y se traen un montón de reliquias de la sede bracarense a Compostela. Pero es que hay también una pugna religiosa en la que Compostela quiere llevar adelante un rito religioso, un rito cristiano independiente del de Toledo. Si el grial, como nos ha explicado Javier hace un momento, tiene, bueno, y los demás, ¿no?, tiene una conexión muy interesante peninsular y toledana también, y con el mundo judaico, y si tenemos el precedente de que la ideología dominante en esa Galicia de ese tiempo le interesa mucho, como cualquier contexto cristiano e incluso de alguna otra religión, el mundo de las reliquias y de los objetos de poder, es bastante coherente que se hayan querido traer también al grial toledano e instalarlo en un solar galaico, también para demostrar que Galicia se merece un grial y que la ideología político-religiosa de principios del bajo medievalismo galaico pues era tan legítima y tan potente y tan poderosa como la hispana, como el resto de la península y como otras en el continente, porque además tenían nada más y nada menos que eso que se llama el Camino de Santiago. O sea que por ahí puede haber una conexión interesante. Hombre, dicho con esa voz. Dicho con esa voz, ya, ¿qué vamos a hacer? Paladinamente mi ignorancia. No sé de este tema, no puedo hablar, pero aplicando lo que decía Javier del sentido común, si es que es verdad que el grial, la historia se inicia no en un ciclo artúrico que los ingleses actuales están vendiendo como si fuera suyo, y resulta que Arturo, si existía en el siglo VII, era un enemigo, o sea, era
un britón, en todo caso, enemigo de los anglosaxón que van a venir más tarde. Pero como se apropian absolutamente de todo, pues eso ahí queda. Pero digo yo, si es verdad la tesis defendida en tu novela, de que el mito del Grial se cría en el norte de la península hispánica, y sabemos perfectamente que hay un paso del Camino de Santiago también que va por los Pirineos, y que realmente los Pirineos, en cuanto se baja de la montaña, hay caminos para cruzar. No me extraña nada de que se hubiera transmitido con enorme facilidad una leyenda de cuño hispano tan interesante, tan sugestiva, tan fantástica, que hubiera llegado a un sitio donde estamos aquí, fecundo en meigas, fecundo en leyendas, en sombras, en neblinas. Aquí hay mucho donde pensar, ¿no? Pues entonces esta es una tierra fantástica también para que aquí se enraíce una leyenda como la del Grial. Pero vamos, esto es una mera suposición y repito que yo ignoro totalmente este tema. En Europa medieval, tener una reliquia era una fuente de ingresos. A veces, abades, reyes, gastaban verdaderas fortunas en reliquias que eran falsas, claro. Tú has escrito una novela al respecto, ¿no? Que eran muy falsas. Por ejemplo, San Luis de Francia, todos ustedes conocen la Santa Capilla, la Santa Chapelle, ya pagó más dinero por las reliquias de la Pasión, que eran falsas, la corona de espinas, la esponja, etc. San Luis de Francia pagó más por las reliquias que lo que costó construir ese maravilloso relicario en forma de capilla, casi de catedral, que es la Santa Capilla. Por tanto, el tráfico de reliquias, el comercio de las reliquias era un negocio fabuloso. Y la gente gastaba muchísimo dinero porque sabían que tener una reliquia en su abadía, en su monasterio, en su catedral, era una fuente de ingresos, porque los peregrinos iban allí, hacían donativos, etcétera, etcétera. Eso era maravilloso. Tener la reliquia más preciada de la cristiandad, el Santo Grial, suponía que muchos peregrinos acudirían a ese santuario. Yo hice un pequeño trabajo, un librito, Javier lo ha leído alguna vez, Mitos y leyendas de Aragón, donde empecé a recopilar los santos griales que había en Europa. Me paré en la ficha número 300. En León hay uno, ¿no? Nuestra amiga Margarita Torres ha publicado un libro sobre los reyes del Grial. Por tanto, hay muchísimos griales, incluso físicos, que decía Miguel Ángel, griales físicos por toda Europa. Lo de menos es si realmente existió un grial original, ¿qué más da, no? Lo importante es que miles, millones de personas creían, como ha contado antes Javier, en esa especie de búsqueda de un objeto maravilloso, existiera o no, fuera físico o no, que era el grial. Ya les digo, en León, en Valencia, en tantos sitios hay tantos griales, ese pueblecito de Aragón, Calcena, el Cali de la Última Cena, y tantos otros, que realmente el poseer un grial, insisto, fuera o no cierto, se lo creyera o no la gente, era una fuente de ingresos fabulosa, y esa es una derivada que tener en cuenta, ¿no? La cuestión económica que había detrás del tráfico de reliquias. Las reliquias son maravillosas. Una de las, bueno, esto podríamos hacer incluso unas jornadas más fantásticas, ¿no? sobre las reliquias. Hay muchas, en un pueblo de Navarra tienen una pluma de la paloma del Espíritu Santo, pero es que San Juan Bautista tiene dos cabezas, una San Juan Bautista y otra San Juan Bautista niño, que eso ya es de nota. Hombre, que son objetos de poder, llegan incluso a nuestro tiempo. El turismo en León parece ser que se ha incrementado de una manera más que notable cuando ha aparecido el cáliz de Doña Urraca. Por lo tanto, sigue siendo un objeto de poder. En Valencia, cuando apareció el libro de Margarita Torres sobre el cáliz de Doña Urraca como el verdadero grial, colocaron un enorme cartel en la fachada de la Catedral de Valencia, donde decía: el verdadero grial está aquí, en Valencia. Claro, la Iglesia dice que el verdadero es el de Valencia, ¿eh? Es decir, la Iglesia se ha pronunciado sobre este tema. Y sobre ese número de griales tan grande, como ha dicho José Luis que hay, la Iglesia católica, la Iglesia romana, sostiene que el grial verdadero es el de Valencia, vinculado
a ese grial hispano, que luego quieran decir. Lo ha dicho Javier antes, creo recordar, el diácono Lorenzo se lo trae a Huesca o lo manda o lo trae a Huesca, por la zona del Pirineo está, mucho tiempo en San Juan de la Peña. De San Juan de la Peña, uno de los reyes de la corona de Aragón, Martín I, se lo lleva primero a la Aljafería de Zaragoza, donde está muy poco tiempo, y luego a Barcelona, primero, y luego Alfonso V, en pago a la ayuda que los valencianos le han prestado para la conquista de Nápoles, se lo regala a la Catedral de Valencia. Ese es el recorrido de ese cáliz que, como objeto de poder, fíjense si tiene poder, que aquí todo el mundo defendía la validez de su cáliz cuando apareció el de León, es el que la Iglesia considera en esa Catedral de Valencia, que José lo decía entrando a la catedral en una capilla que queda a mano derecha. A mí me parece que también llegamos a un punto interesante sobre sobre el valor de las reliquias, ¿no? El grial es un objeto tan apreciado, en parte, si lo reflexionamos un poco, porque es ese punto intermedio en la mente colectiva entre el mundo mundano, para la redundancia, y el mundo espiritual. Es lo que nos conecta, lo que nos permite dar un paso más allá de lo mundano. Por eso es tan codiciado, ¿no? Por eso tiene tanto simbolismo alrededor y ha generado tanta literatura alrededor. Pero no piensen ustedes que nosotros dejamos de generar reliquias incluso en el siglo XXI. Seguimos haciéndolo. Lo que pasa es que lo vemos con una distancia más próxima y por lo tanto no le damos la dimensión. Pero la Copa del Mundo, la Copa de la Champions, la bota de Maradona. Yo he estado en Nápoles hace poco y hay sitios donde se venera il vero cappello di Maradona, como si fuera una reliquia sacrosanta, ¿no? Es decir, que de alguna manera, aún en el mundo laico hoy, seguimos queriendo tener esos objetos que han estado en contacto con divinidades, sean divinidades en el sentido antiguo del término o divinidades del Star System, ¿no? Necesitamos esa conexión. Así que el grial es una manifestación más de esta cosa humana tan torpe, que es aferrarnos a lo material cuando lo que importa en realidad es otra cosa. Importa más el mensaje, importa más la filosofía, pero seguimos aferrándonos a la materia, ¿no? En fin, a mí me parece un poco triste en el fondo, ¿no? Sí, claro, abrimos micrófono a ustedes si tienen preguntas o... Ahora, justo que pregunten ustedes, ¿no? Porque seguro que hay un montón de preguntas o reflexiones, o que sea. Sí, porque si no pregunto yo otra vez. A ver, yo creo... Eres nuestra fan número 1. Yo creo que es que da igual todo esto. Nosotros necesitamos... A ver. Que por mucho que Antonio Piñero haya explicado tan maravillosamente el tema de que Santo Grial no aparece en ningún lado y que no existe, en donde al final lo asociamos siempre. Que Javier nos haya contado que aparece los primeros y que todo lo que queramos contar, a la gente le da igual. La gente, cuando vea un cáliz de Valencia o de León, mira, es de Santo Grial, y necesitamos, porque somos débiles, no somos tan potentes, ni tan racionales, ni tan fuertes, necesitamos esos objetos que nos satisfacen esa ansia de trascendencia, reunirnos, como tú decías, con esa espiritual que siempre necesitamos. Y es que busquemos lo que busquemos, da igual, que sea el cáliz, que sean las espadas, que sea la lanza, o que sea... Ya, lo de las botas de nada, eso me parece un poco burdo, pero creo que esos objetos nunca van a dejar de... Vamos a verlo dentro de 200 años o 300, porque al final los mitos se construyen gracias al tiempo. Tiene que haber una distancia temporal. Todas las grandes historias al final se construyen con una gran distancia temporal y con algo que Antonio